Los años de peregrinación del chico sin color, de Haruki Murakami. Este libro, apasionante por lo profundo y por lo que nos plantea, tal vez por primera vez desde este ángulo, narra la historia de un hombre joven de alrededor de 36 años, con la vida resuelta, con todo bien armadito, enamorándose de una mujer unos años mayor que él, pero llevando las relaciones muy prolijas al punto de formalizar. Y en ese momento clave en sus vidas, donde van a dar un paso en el cual las vidas se van a enlazar, digamos, definitivamente, ella se da cuenta de que este hombre que tiene delante, así con su vida ordenadita y resuelta, carga un pasado que lo está condicionando en muchos sentidos. Se da cuenta, observando el presente, que el pasado está en él también. Y el pasado es no solamente los hechos de su vida, los hitos importantes o más o menos, sino las personas que pasaron por su vida y los procesos que vivió. Tomar esa conciencia hace que ella hable con él sobre este pasado que va a formar parte de la vida de ella cuando sea su mujer. Y entonces lo impulsa a que él reviva cosas, desanude cosas de su pasado, intentando resolverlas o aclararlas o traerlas a la luz para poder seguir adelante. Así que lo incentiva a que él haga este camino de retrospección. Y entonces se empieza este proceso en el cual él empieza a recordar, como podemos hacer todos, empieza a recordar hechos de su vida, momentos que fueron muy felices cuando los recuerda, pero que por algún motivo les causa dolor en el presente. O momentos que fueron muy difíciles en el pasado, muy duros y que ahora ya no importan. Entonces, tratando de revivir estas cosas y de ir a los motivos por los cuales quedaron en su vida grabados, se da cuenta que algunas de las cosas que consideró fundamentales en su vida finalmente no tuvieron importancia, no tuvieron consecuencia, más que el recuerdo cuando lo traigo al presente. Y otras cosas que parecieron pasar por el costadito de los titulares, en realidad son las cosas que lo están marcando al presente. Haruki nos hace acompañar al personaje en este viaje de retrospección, donde realmente, donde todos podemos estar en algún momento, ¿no? Hacer una revisión del pasado, pero al revisar este pasado, lo que descubre el personaje de Haruki es cómo fue cambiando él a través del tiempo, y no porque tuviera un ascenso, o porque se recibiera, o porque tuviera otro trabajo, sino porque dentro de él se iban generando procesos que tenían que ver con las personas con las que él trataba y con las heridas que recibió y también con los triunfos. Pero justamente lo que va descubriendo es cómo lo fueron cambiando determinadas cosas que él en su momento no consideró importantes, que él creyó que eran secundarias en su vida. Y lo que sí creía que eran hitos que iban a marcar el futuro de su persona, no lo son. Al presente, no lo son. Cuando él va para atrás, tratando de encontrar algunas respuestas a sus cuestiones actuales, se da cuenta que tiene más preguntas que respuestas. Pero también se da cuenta que no tiene a quién preguntarle. ¿Por qué? Porque las personas o ya no están en su vida o no son las mismas. La persona a la que él pueda recurrir a aclarar alguna situación que lo lastimó y que él considera que tiene que resolver, no es la misma. Lo mira y este no es con el que yo hablé hace 10 años. Claro, pero él tampoco. Este viaje al pasado, pero trabajando mucho el presente, nos hace pensar y nos lleva, como este personaje, a realmente calibrar la dimensión de las cosas que vivimos y si son las cosas las que nos han marcado, los hitos, o son los procesos internos que nos estaban ocurriendo sin que nos diésemos cuenta y que nos fueron cambiando tanto a lo largo del tiempo.
el valor de las cosas que realmente quedaron dentro nuestro y que todos podemos, como el personaje de Haruki que nos enseña magistralmente este camino, este retroceso, este ir y venir, todos podemos analizar aquellos hechos que parecían el fondo de una situación, como si fuera la melodía de fondo, pero que estaban en el punto más importante en ese momento en nuestras vidas. El problema es que, claro, ir para atrás tan distintos como éramos en ese momento y como eran nuestros amigos y como eran las situaciones, hace que se haga muy difícil encontrar respuestas y desanudar cosas. Más bien son más las preguntas. Es un libro muy profundo que trata de procesos, trata de viajes donde, nos damos cuenta que lo importante era lo que nos estaba pasando por dentro mientras vivíamos determinados hechos. Es un libro apasionante, es un libro que deja muchos latires adentro y muchos pensamientos y mucho ir atrás y volver al presente y también tomar conciencia de cuál fue la verdadera dimensión de las cosas que vivimos en el pasado y cuál fue la importancia o no de las personas que estuvieron en nuestra vida. A veces una mirada para el personaje de Haruki, de alguien que pasó por su vida, dejó una huella más profunda que alguien que a lo mejor estuvo compartiendo años de la vida diaria. Es un viaje, es un proceso, es un libro de ir y venir y también es una manera de ver que tal vez no les hemos dado la verdadera importancia que tenían a las cosas que nos estaban pasando. Y también de darnos cuenta que en este proceso que este personaje va siguiendo a lo largo de su vida, va cambiando tanto que nunca es el mismo. No es el mismo el que fue ayer, el que es hoy y por supuesto el que va a ser mañana. Y ahí viene la pregunta, ¿qué cosas de este presente me van a cambiar en este futuro que se me va a acercar en algún momento y que se va a hacer presente? Libro profundo, libro, como dije, de procesos, que nos remueve los procesos nuestros también por dentro, personajes clarísimos, sinceros, donde uno toma conciencia de algo que no lo tenía visto y que por suerte lo hace en un presente que le permite tal vez que el futuro no sea tan marcado por hitos como es el presente, sino marcado por los procesos internos que va viviendo el personaje. Libro, como dije, inteligente, profundo, de procesos, que se lee, que se relee y que se lee con pausas, porque de pronto, de tanto acompañar a ese personaje, estamos mirando nuestras propias vidas, donde vamos a encontrar más preguntas que respuestas. Y ahí es donde nos paramos con estos personajes de Haruki que nos sacuden con determinadas situaciones como esta. Las cosas que creíamos que no eran tan fundamentales, lo eran. Y los momentos que creíamos que eran inmensamente felices, hoy nos hieren. Y aquellos que creíamos que nos iban a marcar para toda la vida, casi los hemos olvidado. Y entonces, ¿qué es lo que trajimos al presente? ¿Y qué es lo que nos estamos llevando al futuro? Interesante libro, ábranlo ya, se los recomiendo, para leer y para releer y para leer con pausas, como todo lo que nos ofrece Haruki Murakami.